Mi pizza con arroz no solo es una receta apta para intolerantes al gluten, también es una buena idea para evitar el desperdicio de alimentos, porque te servirá para hacer una receta nueva en base a una receta de arroz que te haya sobrado. Incluso podrías preparar tu receta de arroz favorita pensando en que te sobre comida, porque así ya tendrás organizado otra comida de la semana, la pizza con arroz. Como siempre te he preparado una receta muy sencilla, con los mínimos pasos para que no pierdas el tiempo, que ya sabemos que hay que organizarse bien. Esta sí que es una manera de cocinar muy práctica, utilizar lo que te sobre de un plato para cocinar otro diferente, sin empezarlo desde cero, porque aprovechas lo que te ha sobrado del plato anterior. Las anchoas y aceitunas te aportan grasa saludable y el queso emmental es el que contiene más calcio. Estos tres ingredientes le dan a la pizza todo el sabor que necesita. Además, esta receta te enseña a darle otro valor a lo que nadie ha querido comerse. Es como una segunda oportunidad para mejorar el diseño y el sabor. Y vamos con la receta. Pizza con arroz. Ingredientes: una taza de arroz cocido, un huevo, tomate o salsa de tomate, anchoas, aceitunas y queso emmental. Pon el arroz cocido en un bol o un arroz que te haya sobrado de otra receta. Si el arroz te ha sobrado de otra receta ya estará condimentado, pero si no es así, puedes añadirle en el momento alguna especia, curry, hierbas provenzales, sal, pimienta. La mezcla tiene que quedar con pasta. La viertes en un molde de silicona y lo distribuyes bien, que quede toda del mismo grosor. Con una espátula te vas aproximando a los bordes y vas presionándola. Hornea esta base 10 minutos a 200 grados. Dependiendo de tu gusto y de tu horno, puedes dejarla más tiempo para que se dore un poco más. Una vez pasados esos 10 minutos, la retiras del horno y le colocas el resto de los ingredientes. El tomate, las anchoas, las aceitunas, el queso, lo distribuyes así, a lo loco. Si no utilizaras tomate crudo, podías utilizar una salsa de tomate. El resto de los ingredientes los vas distribuyendo por toda la superficie. Una vez colocados todos los ingredientes, la vuelves a introducir en el horno y la dejas unos 10 minutos o 15 minutos a 200 grados, dependiendo también de tu horno y si quieres que el queso quede más o menos dorado. La puedes acompañar de una ensalada. Cocinas algo con toda la ilusión y ves que no tiene el éxito esperado. Pues a eso mismo le das un repaso, le añades un par de ingredientes y consigues algo totalmente distinto, pero que sigue siendo lo mismo. No hace falta romperse la cabeza inventando. Solo tienes que reciclar un poquito lo que ya tienes para conseguir un gran resultado. Con la persona que eres no tienes que hacer ningún cambio radical, tan solo has de combinar los ingredientes que forman tu personalidad de una manera diferente y conseguirás una persona diferente que prácticamente es la misma. Es hacer una puesta a punto de lo que ya está ahí. Hay personas que no destacan por nada concreto. Los ingredientes que forman su personalidad son muy sencillos, pero han sabido organizarlos de una manera tan original que no le sobra ni le falta nada, porque todo en su cabeza está muy bien cocinado. Lo que no sabemos es que esta persona se ha reinventado a sí misma más de una vez hasta que ha dado con la fórmula exacta, la que sabe aprovechar mejor los ingredientes que la componen. Si a alguien no le gusta el plato, no pienses que su sitio es la basura. Reinvéntalo. Lo que vale para la cocina también es válido para la manera de pensar y para la manera de ser. Si te desprecian, no te deprimas, ni pienses que tu lugar está en la basura. Necesitas una puesta a punto de lo que eres y de lo que tienes. Es decir, cocinar los mismos ingredientes en una receta distinta y ya está, ya te has reinventado. Es posible que necesites cocinar más de lo que crees, porque la cocina también es un camino espiritual.
Algunas personas desprecian cocinar o piensan que ya no tienen paciencia, pero se trata de reinventar la manera de cocinar y ya está. Poner el hecho de cocinar en el lugar que realmente se merece, es decir, con los mismos ingredientes te arreglas de otra manera. Síguenos que te sentará bien y nos vemos en el próximo vídeo con más recetas.